Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva charla. Hoy vamos a hablar sobre si estoy en la carrera correcta. Y justamente esta charla se trata de poder identificar si realmente elegimos la carrera que tendríamos que estar estudiando. Seguramente como estudiante universitario te habrá pasado alguna vez que en algún punto de tu carrera, puede ser cuando recién empezaste, en segundo, en tercer año, te preguntaste por qué estoy estudiando esto. Y también te preguntaste, ¿realmente es esto lo que tengo que estudiar? Así que hoy vamos a ver algunas cuestiones importantes a tener en cuenta para poder elegir una carrera universitaria. Y vamos a empezar esta reunión haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Para qué nos sirve la educación? Y seguramente estemos pensando en un montón de respuestas. Pero cuando tenemos entendimiento espiritual y lo ponemos en práctica, la Biblia dice que nosotros adoramos al Señor en espíritu y en verdad. También la Biblia nos dice que como cristianos tenemos que estudiar para mostrarnos aprobados delante de Dios. En segunda de Timoteo podemos leer que justamente este versículo dice que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para poder presentarnos delante de Dios como alguien aprobado, como un obrero que no se avergüenza y que maneja correctamente la palabra de la verdad. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con saber si estoy o no en la carrera correcta? Bueno, estos son algunos de los versículos que están en la Biblia que destacan lo importante que es poner la palabra de Dios en práctica en todos nuestros aprendizajes y en todo lo que tiene que ver con la educación. Ahora, para poder aprovechar al máximo esa lectura de la escritura, lo que tenemos que aprender es a estudiar la Biblia. En la Biblia aparecen muchísimos versículos que hablan sobre poner a Dios en primer lugar. Y eso también incluye a lo que es la educación. Hay otros versículos que nos dicen que tenemos que estudiar mucho. Otros que, por ejemplo, nos enseñan qué es lo importante en la educación y por qué tenemos que tener sabiduría. Hay muchas preguntas que son importantes tenerlas como base para poder ahondar un poco más esta charla. Cosas que no vamos a tocar en este video, pero que, por ejemplo, tienen que ver con qué es la disciplina, qué diferencia existe entre la disciplina y el castigo, qué es lo que la Biblia dice sobre la educación, por qué es importante tener sabiduría. Así que si quieren leer un poco más sobre estas temáticas o si les interesa, nos pueden también escribir, mandarnos un mensajito por privado y les vamos a mandar el estudio para que lo puedan leer con detenimiento. Pero ahora vamos a ir a lo que importa en esta charla y es, ¿estoy en la carrera correcta? Y ese es el gran interrogante. Bien, las escrituras siempre llevan a que nosotros pongamos a Dios primero, decíamos, ¿no? Y también eso tiene que ver con nuestra educación. La sabiduría implica que nosotros podemos colocar a Dios como nuestra máxima prioridad. Tenemos que buscar su voluntad en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Tener sabiduría también implica tener una visión bíblica del mundo. Por eso es tan importante leer la Biblia. La Biblia funciona como un colador o como un tamiz de todas las cosas que vemos, que escuchamos y que vivimos. Y eso nos va a ayudar a tomar muchas decisiones. Vamos a ver a través del lente de las escrituras de la Biblia y vamos a entender y ver el mundo como Dios lo ve. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros apliquemos en nuestra educación. Dios desea que a Él lo pongas primero en todo lo que hacemos en nuestra educación. Y con eso Dios te va a garantizar que vos vas a tener un buen éxito. Decíamos que también hay otros versículos que hablan sobre dirigirnos a estudiar mucho, versículos de la Biblia sobre el éxito, por ejemplo, en la educación, versículos sobre el conocimiento y la educación, y también sobre la sabiduría. Y acá me quiero detener un segundo y quiero que esto lo anotes, lo, lo aprendas y lo puedas implementar en tu vida. Porque la Biblia nos enseña que tener conocimiento simplemente no es suficiente. Yo puedo conocer un montón de cosas, pero la sabiduría solo viene de Dios. Y la sabiduría tiene tres aspectos. Esto te lo tenés que memorizar para
todas las cosas que vas a hacer en tu vida. Primero, conocer la verdad de Dios. Y conocemos justamente leyendo la Biblia. Comprender la verdad de Dios. Para comprender tenemos que estudiar. No solamente basta con que yo lea la Biblia, sino que tengo que estudiarla, entender qué es lo que me explican, buscar respuesta a seguramente muchas preguntas que me vaya a hacer. Y por último, el número 3 es cómo hago yo para aplicar esta verdad de Dios a mi vida. Ahora, la sabiduría no se limita a seguir algunas reglas. La sabiduría implica actuar de acuerdo con esos mandamientos que Dios establece y no solo buscar un escape o una solución rápida. Con la sabiduría viene la voluntad y el valor para seguir viviendo según esa sabiduría de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Si no tenemos sabiduría, no podemos tener esa voluntad para vivir lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y por qué es tan importante la sabiduría? Bueno, para eso ya van a tener que leer Proverbios y ahí seguramente van a entenderlo y si no también nos pueden hacer todas las preguntas que deseen. No vamos a entrar en esto, pero les voy a hacer sí una pregunta muy importante. ¿Cuántos de ustedes se plantearon cuál es el llamado de sus vidas y pueden levantar la mano así y decir, yo sé cuál es el llamado y decírmelo con toda certeza, fui llamado o fui creado para esto? Bueno, seguramente muchos, inclusive de los que ya están estudiando, tengan algunas dudas, algunas preguntas, se están preguntando, la verdad que nunca pensé en esto, y seguramente se te vienen más dudas que respuestas a la cabeza. Pero en el cristianismo, esto es muy... Ser estudiante es una vocación y es un llamado. Mira, tus papás pueden tener una cuenta preparada para poder pagar tus estudios porque estuvieron ahorrando durante, no sé, años para tu educación. Vos podés estar juntando con tus propios recursos la plata que necesitas para poder estudiar o qué sé yo, pedís un préstamo. O también puede ser que tengas una beca que está haciendo posible que vos puedas estar estudiando. Sin importar cuál sea esa fuente práctica, el resultado es el mismo. Tenés el privilegio de entrar en un tiempo, vamos a poner de 5 años, que durante este tiempo vos vas a tener que escuchar clases, atender seminarios, no sé, ir a laboratorios, leer libros, hacer cuentas, componer una canción, obviamente que dependiendo la carrera que elegiste, ¿no? Y esto realmente es un regalo y tenemos que aprender a tomarnos en serio este llamado, porque ir a la universidad es una decisión personal. Hoy en día la gente piensa que en la universidad, ¿no? Es una inversión, como si fuera una caja de ahorro, un chanchito, vamos a decir, un chanchito de esos que le vamos poniendo monedas y creen que la educación funciona como una cuenta bancaria. Uno deposita conocimiento, deposita capacidades que va adquiriendo a lo largo de los años y cuando llega el tiempo de conseguir trabajo es como si uno hiciera el retiro, ¿no? Abre ese chanchito, esa alcancía y va poniendo en el currículum todo ese dinero que invirtió durante tanto tiempo. Pero la realidad es que no funciona así. Todas las personas, todos los cristianos tienen que tener un trabajo, pero a veces se creen que como pasamos años en la universidad y como pasamos resto de nuestras vidas dentro de la universidad, estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y en parte puede ser que sea lo que queremos hacer, pero tenemos que tomar conciencia que a nosotros no nos pertenece nuestro tiempo, nuestra vida, sino que le pertenece a Dios. Y esa es la base y el fundamento por el cual partimos de esta clase. El llamado que Cristo nos hace como estudiantes es un llamado a atender las necesidades que tiene el cuerpo y por lo tanto el mundo, podemos decir. Ahora, no es que, bueno, en la iglesia yo no voy a servir para hacer nada o no voy a poder contribuir en ningún lugar. No, al contrario, tenemos que empezar a estudiar, empezar a aprender y capacitarnos para poder ayudar en diferentes áreas. Ahora, Cristo está en todas partes, no solamente está en el Antiguo Testamento o en la Biblia.
Él está en las páginas de historia, en los libros de naturaleza, pero para esto tenemos que hacer un trabajo de reflexión y de interpretación para poder tener una mente educada. A veces creemos que las teorías que se dan dentro de la facultad están súper alejadas de Dios, pero en realidad todo lo que vos estudiás en la universidad está bañado de Cristo, pero se requiere que tus ojos estén llenos de fe y llenos de enseñanza de la Biblia para que vos puedas ver esa luz y poder poner justamente ese filtro. Se requiere que vos puedas tener una mente educada para comprender todo lo que estás viendo y todo lo que estás escuchando. Ahora, el llamado a ser estudiantes también tiene otra dimensión. En la primera carta de Pedro, leemos que tenemos que nosotros estar preparados, dice, para hacer defensa ante todo aquel que demanda de ustedes una razón de esperanza. ¿Qué significa esto? Que no todo el mundo cree en Dios. Inclusive en las facultades es un lugar donde la mayoría de las personas no creen en Dios. Y es ahí donde la iglesia, donde cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo arduo y tenemos que poder explicar por qué tiene sentido tener fe en Dios. No es que por esto exista una fórmula o un argumento mágico para encontrar la respuesta a todas las preguntas que seguramente alguien te puede llegar a hacer cuando vos le preguntás si cree en Dios o cuando vos contás que sos cristiano. Pero sí tenemos que poder hacer una defensa razonable como Pedro nos pide, ¿no? Poder decir, bueno, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué vos estás creyendo en Dios? ¿Qué es lo que te lleva a creer en Dios? ¿Cómo hacemos para compartir esa fe? Y ahora, en base a esto, nosotros tenemos que pensar que otra persona seguramente con esas bases adecuadas va a poder, aunque sea, escucharnos y no rechazar a Dios y decir, yo no creo en Dios, no te quiero escuchar, sino que preparándonos vamos a poder tener argumentos específicos y justos para contestar esas preguntas y hacer que esas personas por lo menos se pregunten, che, puede ser que Dios exista, puede ser verdad. ¿Y por qué vamos con esto? Porque ser estudiantes también tiene que ver con ser cristianos. No podemos ser solamente estudiantes si no somos cristianos. Y eso significa que nuestra misión como estudiantes no es ser servidos, sino aprender a servir a las personas que están dentro de la facultad. Y eso tiene que ver también con poder llevar ese mensaje, poder llevar a Dios adentro de las aulas, adentro de cada materia que vamos a cursar, con nuestros compañeros de trabajo, inclusive con nuestros profesores. Y en base a esto tenemos que tener en cuenta, bueno, quiero elegir una carrera, pero no sé lo que quiero estudiar. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay muchos chicos que son cristianos antes de llegar a la facultad y que cuando llegan a la facultad empiezan a adquirir conocimiento que está dentro de cada una de las ciencias y termina alejándose de Dios. Yo estoy segura de que alguna persona conocen que le haya pasado. Y acá hay algunas cosas básicas que tenemos que tener en cuenta antes de decidir estudiar en una facultad. Primero, tenemos que aprender a ser cristianos antes de ir a la universidad, para aquellos que ya están en el camino de Dios, realmente poder ponernos firmes en lo que creemos, en lo que entendemos y lo que no entendemos, poder afirmarlo. Segundo, tenemos que saber que en nuestro transcurso por la facultad tenemos que ser probados. Y es que realmente en la facultad nos vamos a encontrar con un montón de pruebas, de dificultades y de situaciones que van a desafiar nuestra fe. Y eso es uno de los métodos que Dios usa para poder refinarnos. Cada una de esas pruebas que vamos pasando, Dios nos va moldeando, nos va cambiando, nos va ayudando a crecer. Número 3, tenemos que tener en cuenta y anhelar ser diferente al resto. No porque me saco un 10, sino porque las personas pueden ver algo distinto en mí. Y no porque lleve una remera escrita Yo amo a Jesús, o porque ande saludando a la gente, hola, Dios te bendiga cuando entro a la facultad. Que inclusive muchos cristianos se avergüenzan de contar que son cristianos dentro de la facultad. Número 4, es muy importante encontrar un grupo de personas que te apoye en esta decisión.
Pueden ser tus familiares, puede ser la misma iglesia, puede ser el grupo, por ejemplo, de un LP, pero gente que realmente diga, wow, qué bueno que hayas tomado esta decisión, te acompaño, te apoyo. Número 5, no practicar cosas que no nos edifiquen. Dentro de la facultad circulan tanta cantidad de cosas. Y la Biblia nos dice que nosotros no tenemos que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero tampoco nos tenemos que olvidar que somos parte del mundo. Tenemos que aprender a hacer luz, no a ver esas cosas para señalarlas, pero sí no formar parte de algunas situaciones como por ejemplo, no sé, fiesta del ingresante, barra libre, bueno, si vos sabes que eso no edifica tu vida, da un paso al costado. Si tenés un grupo de personas que no es cristianas y vos querés influenciarlo, no te sumes a sus actividades sabiendo que te va a hacer mal o que va a afectar tu espiritualidad. Siempre tenemos que ser conscientes y por eso leer la Biblia nos ayuda a tomar también las decisiones correctas. Una vez que estos puntos que acabo de nombrar estén firmes en tu cabeza, en tu corazón y en tu día a día, se pasa como a otra etapa, ¿no? Y vamos a pensar en esta pregunta nuevamente. ¿Cuál es el llamado a nuestras vidas? Y no sé si alguna vez lo pensaste. Y está bueno porque hacer este ejercicio nos lleva a darnos cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, pensar en qué sos bueno. ¿Qué cosas son buenas en vos? ¿Qué características tenés que vos crees que son buenas en vos? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son esos talentos que Dios te regaló? Y para poder identificar estas cosas, está bueno que agarres una hoja y que puedas escribir ahí cuáles son esas características de tu persona que te van a ayudar a elegir a qué te querés dedicar. Eso va a funcionar como un filtro. Seguramente haya cosas que vos no notes de vos mismo y también le puedes preguntar a otras personas, a tus papás, a las personas con las que pasas más tiempo, a tus amigos, a tus líderes, a tus pastores, a las personas con las que frecuentemente hablas y te conocen, y preguntarle, che, ¿en qué soy bueno? ¿Qué cosas buenas ves en mí? Y empezar a notarlas. Número 2, tenemos que orar antes de tomar una decisión y poder preguntarle a Dios, Dios, ¿en qué voy a poder contribuir en esta vida con todas estas cosas que me diste? Teniendo en claro, por supuesto, cuáles son esas cosas. En este sentido, ver, Dios no siempre te va a contestar en el mismo momento. No es que vos vas a orar y Dios va a hablarte con voz audible, tenés que estudiar tal carrera. Gloria a Dios si pasa, pero no siempre es así. Ahí hay algo muy importante en esto. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, tenemos que buscar dirección de Dios y leer la Biblia. Uno puede escuchar prédicas, puede ir a la iglesia, puede pedir consejos con esas personas con las que se habla, con su líder, con su pastor, que estoy segurísima que te van a poder ayudar, que te van a poder orientar, que van a poder orar por vos. Incluso te van a mirar y te van a decir, mira, yo te veo estudiando esta carrera, hace tal o cual cosa. Y está buenísimo. Pero lo más importante acá es que la única persona que sabe esa respuesta es Dios. Y es necesario que podamos ir a esa fuente para poder tomar esa decisión. Esto te va a ahorrar tiempo, plata y muchísimos dolores de cabeza. Cuando entendemos que nuestra vida le pertenece a Dios y dejamos de luchar con lo que yo quiero y aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, vamos a darnos cuenta que todo fluye de una manera distinta y es increíble. Ahora, vamos a un ejemplo. A ver, decís, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo me doy cuenta? A ver, bueno, vamos a suponer que yo digo, bueno, yo quiero ser dentista. Entonces me anoto en odontología porque yo quiero ser dentista, pero Dios tal vez quiere que vos seas cirujano. Y seguramente me vaya súper bien, no sé, sacando muelas, operando a la gente, o le saco un diente y me va excelente. Pero nunca nos vamos a sentir conformes. Vamos a sentir que falta algo. Vamos a sentir que hay un vacío adentro nuestro, porque esa decisión, por más que Dios nos acompañe y seguramente nos ayude en todo ese trayecto, no tenía que ver con el propósito que realmente Dios quería que vos cumplas. Y esto es algo muy importante. ¿Se imaginan estar el resto de su vida haciendo algo que no les guste? O sea, a veces uno toma la decisión de, bueno, voy a estudiar esta carrera porque alguien me dijo que estudie esto.
Voy a estudiar esta carrera porque mis abuelitos tenían el sueño de que sus nietos estudien abogacía. Voy a estudiar esta carrera porque toda mi familia es médica y me están presionando para que yo también sea médico. Pero realmente no saben, o tal vez sí, lo frustrante que es sostener una carrera que, que no es lo que realmente vos querés hacer. Y acá tenemos una pregunta muy importante que nos va a ayudar a poder identificar si realmente lo que estamos estudiando es para nosotros o no. Y es responder, ¿nosotros nos vemos trabajando de esa carrera que queremos elegir? Por ejemplo, a mí me da muchísima impresión la sangre. Yo veo una jeringa, una inyección y ya me siento mal. Veo, no sé, una foto de algún órgano, algún sistema y me empieza a bajar la presión. Voy a una guardia y veo una persona, no sé, con un brazo fracturado y me agarra una sensación en el cuerpo que parece que me falta el aire. Imagínense si se me ocurre empezar a estudiar medicina. Llego a la primera clase y voy a ver, no sé, ahí en el mostrador, digamos, un preparado y seguramente me desmayo o no sé, o vomito o salgo corriendo, porque no es algo en donde yo también me siento cómoda. Y eso es importante. ¿Yo me sentiría cómoda trabajando de esto durante toda mi vida? Y la segunda pregunta importante ahí es, si mi respuesta fue sí, ¿lo haría igual si no me pagarían? Hay muchas personas que solamente estudian una carrera porque dicen, si yo estudio esto, me voy a llenar de plata, voy a tener la vida asegurada. Pero también tenemos que recordar que nosotros no solo estudiamos porque nos gusta, porque quiero ganar bien, sino porque también es para servir a las personas que nos rodean. Imaginemos esta situación. Una persona puede usar unas palabras hermosas, puede tener un léxico increíble, formación en un montón de cursos que hizo seminario, posgrado, no sé, doctorado, en un montón de carreras, pero la persona no tiene paciencia para enseñar. Y cuando una persona le pregunta dos o tres veces, ya enseguida empieza a contestar mal. O peor, imagínense que vos le hagas como una repregunta y la persona te grite, pero ¿cómo? ¿No entendés lo que te estoy explicando? Bueno, ahí vemos que la formación no tiene que ver específicamente con el llamado. Si yo no tengo paciencia, no puedo enseñar. Entonces seguramente no me vaya a anotar a un profesorado si no me banco esas preguntas constantes o esa presión de que una persona no entiende y tener que volver a explicarle otra vez. Y eso está bueno poder hacer ese ejercicio. Cuando muchos jóvenes preguntan, ¿qué querés estudiar? La mayoría te dice, no sé. Y vos le decís, ¿pero qué te ves haciendo? A ver, si vos no tenés paciencia, seguramente la educación no sea tu llamado. Si vos, no sé, no tenés ganas de ver, como les contaba hoy, sangre, bueno, seguramente ningún área de lo que es medicina, enfermería, vaya a ser para tu llamado. Pero lo mismo pasa con un montón de otras carreras. Y acá viene otra pregunta súper importante que nos tenemos que hacer. Si nadie nos paga, si no recibimos nada a cambio, igual así vamos y lo hacemos. Pero esa carrera que estamos eligiendo nos está alejando de Dios. ¿Tengo que seguir estudiándola? No, no, porque Dios nos creó con un propósito más grande que la carrera. La carrera es parte del llamado que tenemos, pero terminar esa carrera no es la finalidad de todo el propósito de mi vida, sino es algo que acompaña y complementa mi llamado. Si hay una carrera que te está alejando de Dios, esa carrera no es la que tenés que estudiar. También tener en cuenta esto. Yo tengo, por ejemplo, no sé, un llamado al servicio. Yo estoy sirviendo a Dios y me voy a anotar en una carrera que no me permita servir. O, por ejemplo, voy a dejar de estudiar porque voy a la iglesia. O voy a dejar el trabajo por la facultad. Son preguntas que tenemos que ir haciéndonos porque todo tiene que tener un equilibrio. Pero si algo nos está alejando de Dios, no va a ser bueno para nuestras vidas. No significa que tengamos que estar 24 horas adentro de la iglesia, sirviendo constantemente y no hacernos un tiempo.
pero tampoco significa todo lo contrario, que por estar en la facultad yo deje de asistir a las reuniones, yo deje de participar en las reuniones. Ahora, estas cosas, tenerlas en claro, nos va a ayudar a aprender que nuestro llamado es específico y no tenemos que desviarnos frente a esas tentaciones o oportunidades que a veces parecen que se nos cruzan en la vida. Por ejemplo, no sé, aparece de golpe, yo estoy buscando trabajo y no tengo trabajo, y de golpe me aparece un trabajo, pero que si yo tomo ese trabajo, no puedo seguir estudiando, no puedo seguir sirviendo, pero necesito la plata, entonces dejo todo y voy a ese trabajo. Dios no va a querer que vos te alejes de todo para tener un bienestar económico. Dios te va a ayudar a que puedas suplir todas las necesidades. Y a veces también uno tiene que ser paciente y tiene que esperar. Y por último, muchas personas entran a una carrera creyendo que todo va a ser color de rosa. Piensan que van a entrar, que van a aprobar todos los exámenes, que se van a recibir en tiempo y forma. Gloria a Dios y pasa, pero la realidad es que nunca pasa así. Es más, si uno se pone a pensar, y estoy seguro de que todos lo pasaron, en primer año tenemos un montón de compañeros de curso. Pasa el primer examen y queda la mitad. Pasa el segundo examen y si sigue habiendo 20 personas es un montón a veces. Entender que esas personas que están estudiando, no todas van a, por ejemplo, terminar la carrera. Entender que si vos vas a dar un final y desaprobaste, no es que no servís para eso. Tampoco significa que si te sacaste 7 sos un burro y que no tenés que seguir estudiando, porque una nota no define quién sos, ni tampoco va a definir tu capacidad de ejercer esa carrera o ese trabajo que vas a tener el día de mañana. Ahora, yo tengo que entender que a veces me va a costar más, que a veces me voy a tener que esforzar mucho más, que a veces voy a tener que estudiar el doble de lo que estudia tal vez un compañero para poder sacar tal vez una nota más baja. Pero eso no está mal. Lo importante es que no te presiones. Si en un principio no todo te sale perfecto, tenés que entender que ser estudiante es un cambio en nuestras vidas. Cuando íbamos al colegio todo era súper diferente. Nos decían qué teníamos que hacer, cuándo entregar los trabajos, qué fecha había que entregarlo. En la facultad no pasa eso. Uno se tiene que hacer responsable de otra manera, pero también tenemos que aprender a acostumbrarnos a una metodología de estudio muy diferente, a leer más, a desarrollar otros hábitos. Así que, en conclusión, aprende a llevar la carrera a tu tiempo, que nadie te condicione a qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que tenés que estudiar. Aprende a vivir tu propio sueño, tu propia carrera, a descubrir el llamado que Dios te dio. No te preocupes por equivocarte una, dos, tres, por recursar una materia, por volver a dar un final, que eso no te asuste, sino que puedas animarte a cumplir el llamado que Dios te dio. Y lo más importante es que puedas ir a tu tiempo.